¡Qué emoción! La última dos no estaban en este momento, pero bueno, gracias a todos. Cualquier pregunta que tengan, bienvenidos a preguntar. Aquí estamos para discutir. Son prácticamente 14 canciones, ¿verdad? Sí. De este álbum completo de Error, ¿cómo se sintieron al momento de hacer toda la planeación primero de este álbum que sabemos les tomó años y ya con este lanzamiento? Bueno, yo creo que viendo hacia atrás y recordar todo lo que pasamos para hacer este disco, desde nuestras sentadas en el piano, a ver arte, a ver todas las letras, grabando y luego mientras grabábamos estaban en exámenes, o sea, todo por todo. Sí, pasaron muchas cosas, entonces es muy lindo estar escuchando este disco ahorita y como, no sé, me siento muy orgullosa de mis hermanas, de todo el equipo que trabajó en este disco. Es nada más como que un sentimiento muy bonito que ya bonito. Pero sin duda todo el trabajo ha valido la pena, ya tuve la oportunidad de escucharlo y lo disfrutamos muchísimo. Si tuvieran que escoger de estas 14 canciones, ¿cuál les gusta más a ustedes? ¿Cuál les disfrutaron más? ¿El momento de la filmación, de grabarla, de componerla? Ay, está bien difícil eso, porque todas son como nuestros bebés. Yo creo que mi favorita de tocar es Too Late Kids. Ale no batalló para tocar. Sí, Ale no batalló para tocar. Yo creo que para tocar en vivo me gusta mucho tocar Martirio, porque no importa dónde la estamos tocando, o sea, aquí en México obviamente la hacemos, pero cuando vamos a Estados Unidos y acabamos de ir a Canadá también, escuchar a la gente cantar tan fuerte una canción que tal vez no está en su idioma nativo y cantar esos ohs del final con tanta pasión. A mí me encanta tocar en vivo y rock, porque es una energía indescriptible. Ya cuando grita Pau, todo el mundo de que sí. Me encanta ese momento, me encanta. Amamos esa personalidad que toman al momento de interpretar la música, pero ustedes ¿cómo lo viven? ¿Cómo al momento están en el escenario? ¿Qué es lo que más sienten, la emoción? Bueno, hay mucha adrenalina, mucha energía. Sí, es muy emocionante ver, estar como que observando a la gente y ver cómo empiezan a reaccionar. Y cada lugar es muy diferente. Ahorita hemos estado tocando en México, hemos tocado en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos y Canadá. Es muy diferente cómo reacciona la gente. Es poder como analizar cómo cada persona disfruta nuestra música, es algo muy padre. Pero realmente tenemos mucha energía y nos estamos divirtiendo mucho. Chicas, nos encantó, pero el público ¿cómo lo ha recibido? Pues muy bien hasta ahorita por lo que hemos visto. Estamos muy felices de que la gente le haya gustado también esta segunda parte que no habíamos lanzado. Y también que puedan también disfrutar esta parte que es un tantito más como sentimental de nuestra música, porque la primera parte fue como que mucha energía, mucha autoridad, y ahora estos también son como mucho más emocionales y así, que también puedan disfrutar esos dos lados de la banda que somos. Entonces se siente muy bonito. Justamente era lo que les quería preguntar, porque hemos visto la respuesta positiva a través de las redes sociales, pero ustedes ¿cómo pueden describir ese crecimiento que ha tenido hablando musicalmente y claro también personal, no dejarlo de lado? Yo creo que esos dos van muy de mano. Sí, muy de mano. Sí, vas creciendo como persona, vas creciendo como artista, va cambiando la manera en la que te quieres expresar y eso inmediatamente se nota al momento de componer, de empezar a tocar juntas, no solo escribiendo las canciones, pero también tocándolas en vivo. Nosotras sentimos un crecimiento muy, muy, muy fuerte y no solo eso, pero también creo que hemos aprendido a ser un poquito más vulnerables en el momento de componer, en el momento de compartir estas canciones, porque se nota en esta segunda mitad de nuestro programa de sacar. Y se necesita un tipo de fortaleza de compartir tus sentimientos y tus opiniones y tus pensamientos de una manera con el mundo entero. Entonces, poder estar sacando este material nuevo, yo creo que marca un paso muy fuerte para nosotras y una comodidad al poder expresarnos en todo el lugar. De pronto la industria es muy complicada y puede ser que para este género musical de rock lo cierre mucho al género masculino. ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Ha sido a lo mejor un reto para ustedes ser tres mujeres? Sobre todo, bueno, en esta portavoz del empoderamiento femenino también, ¿no? Bueno, yo creo que como cualquier mujer, cualquier ámbito profesional tenemos que hacer más cosas para llegar al mismo punto que otras personas. Entonces, nosotros empezamos desde muy chiquitas. Entonces, no solo somos mujeres, éramos niñas. Entonces, pero nos daba mucho gusto que a través de todos estos años hemos visto un cambio muy fuerte dentro de la industria y más que nada, nosotras al momento de empezar a tocar cómo ver un cambio, cómo nos recibe la gente, y cómo estamos abiertos a las propuestas que podemos traer y cómo poco a poco se empiezan a ver más mujeres en los escenarios. Y no es que no haya habido antes, nada más que ahorita se les empiezan a dar más oportunidades y eso nos hace muy contentas de también poder estar participando junto de ellas en esta nueva época. Y ustedes, bueno, empezaron desde muy pequeñas. Fue todo este proceso de la adolescencia y bueno, todo cuando van creciendo,
fueron madurando durante la marcha? ¿Fue complicado para ustedes? Pues sí, fue un proceso bastante diferente. Yo creo que porque igual tuvimos que dejar de, acabamos todos los estudios, pero tuvimos que tomar nuestra escuela aparte y ya sin estar presentes en el colegio. Y sí fue como que algo muy diferente empezar a trabajar desde una edad tan temprana. Más que nada empiezas a tener experiencias que tal vez la gente a tu alrededor y a tu edad no está viviendo y puede ser un poquito difícil poder Identificarte con la gente de tu edad. Exacto, pero yo creo que algo que nos ayudó muchísimo es que lo estábamos haciendo juntas. O sea, nosotras tres nos podemos entender muy bien entre nosotros, lo que estábamos viviendo, lo que estábamos sintiendo, porque yo creo que también es muy difícil escribir las emociones con las que pasas durante ese proceso, porque yo creo que era más la gente que está en un escenario y está viviendo ese. Digo, ahorita que acabamos de venir en gira, es un cansancio muy diferente a un cansancio normal al que pasas mientras estás tocando por todos sus shows, pero también es una satisfacción y un orgullo muy fuerte también Y diferente. muy diferente, que es muy lindo que lo podamos compartir con nosotros. Las tres hermanas imagino que ha sido, bueno, muy bonito estar trabajando las tres juntas, pero también hay un momento en el que hay esos roces a lo mejor de que, ya me peleé con mi hermana, o bueno, a lo mejor ya me dijo esto o el otro. ¿Ha sido complicado para ustedes el estar trabajando las tres juntas? No diría O muy bonito también. Sí hay momentos, pero sí que es complicado. Y hay discusiones entre nosotras, pero nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Entonces yo creo que facilita más las cosas al trabajar siendo hermanas que si fuéramos amigas. Porque yo creo que tenemos la confianza de poder decir las cosas como son. Y también si tenemos este tipo de discusiones o momentos tensos, es muy raro, pero casi siempre nada más como que se nos pasa muy rápido. Especialmente si estamos trabajando, pues no hay mucho tiempo para ir, híjole, me voy a quedar enojada. Y no hay a dónde huir, vivimos en el mismo lugar. ¿Y cómo le hacen para separar el sentimiento con lo profesional? Bueno, yo creo que Somos lo muy tenemos buenas en eso. muy práctico porque sabemos que a veces como músicos, como artistas, podemos tener opiniones diferentes y eso es muy respetable. Y sabemos que como hermanos, o sea, somos, no diría diferentes personas, pero sabemos tener una línea marcada en nuestra vida personal, como hermanas y como estamos trabajando. Chicas, hablando un poco sobre alguna gira que quieran realizar acá en México, en Monterrey específicamente, ¿dónde les gustaría presentarse? Pues aquí en La Monterrey. arena. ¡Ay, Mira, sinceramente, ¿dónde me gustaría? Pues Realmente nos encantaría estar tocando aquí en nuestro país. Hace mucho que no tenemos una gira cultural aquí. Y siento que con toda esta experiencia que hemos tenido, estar viajando en el extranjero y estar mucho tiempo tocando allá, yo creo que es un sentimiento muy lindo ya cuando regresar a nuestro país y a nuestra tierra. Perfecto. Hablando específicamente del álbum de Error, quisiera saber yo cada quien qué rolas se mueren por tocar en vivo de este nuevo álbum. Ay, yo Play Kids. Ever va a estar muy divertido. Sí. Yo también, Amor de ustedes. Pues bueno, según yo digo que no vamos a tocar. Me encanta cantar esa canción. Muchísimas felicidades. Si tuvieran, Pabliño de Fox Media, si tuvieran que describir en una frase, en 3 palabras, una palabra, ¿qué se sintió haber hecho el álbum nuevo? ¿Cuál sería? Sí, o la experiencia que tuvieron al grabarlo, o todo el proceso. ¡Ay, locura! Bueno, también mucha satisfacción y Crecimiento. y locura. No, esas son muchas más palabras para ellos. Chicas, rápidamente sobre el arte visual que pudimos apreciar en esta presentación en Listening Party de aquí en Correo Cargo, ¿ustedes tuvieron que ver en sus gustos y demás? Claro, sí. Nosotros estamos muy involucradas en todos los aspectos de material que sacamos, sea lo visual, los music videos, la portada. Entonces, todo ha sido, en el momento que empezamos a escribir las canciones, mínimo yo cuando me siento a componer, me guío mucho por imágenes visuales. Entonces, al momento de ya sacar las canciones y tener un music video algo y relacionarlo con las imágenes que tenía antes, es como que muy chistoso ver cómo sí, se conecta. ¿Se inspiraron en algo en específico para este diseño visual? Este álbum está inspirado por nosotros, la juventud, y cómo nosotros vamos viendo este mundo y cómo va evolucionando de la tecnología al amor, cómo nosotros lo estamos viendo en este mundo.
Y Igual. el arte del cover, perdón, Sí, sé que es perdón. una de ustedes, ¿verdad? No, Me parece Me una. parece. No, Aquí pero anda espera, está el sí, fotógrafo de esa foto. Pero también queremos darle muchas gracias a todo nuestro equipo que pudo lograr mediante mucho trabajo todas nuestras visiones y traer la Porque sabemos que a realidad veces puede ser en muy arte. difícil la manera, tipo, comunicar lo que traes en tu cabeza, y creo que ha sido increíble ayudarnos mucho a expresar nuestra emoción. Sí, entonces una aplauso A todo el equipo. Se ha caracterizado también como pues sí entrar mucho en el personaje y pues en los videos que tienen también haciendo eso. Se han pensado así algo guajiro, una locura, pues levantarse también en el lado de la actuación. Sí, pues una locura. estaría chido. Sí. The Warning, la película. Puede ser. Nunca sabes. Nosotros estamos abiertos a honestamente. Nuestro amor está en la música, no sé qué también podríamos actuar. Pero nunca se sabe. A mí me gustaría de repente intentarlo, pero a ver dónde nos lleva la vida. Pues es lo mismo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Veo que ahí ya pasaron ahí algunas botanistas, pistas y eso. Aprovechen y gracias por el apoyar, compartir e impulsar talento joven local y al rock and roll. Gracias.